Una de las cosas que más me preocupa en la vida es ver líderes que no encuentran el propósito, la intención de su propio liderazgo y de su vida. Por eso hoy te invité aquí a una mujer sensacional que desde Dallas, Texas, te va a contar justamente eso, cómo encontrar el propósito. Y ella va a publicar un libro, Alza tu voz, para que seas un líder imparable, así como ella misma es. A ella la conocí en una conferencia para ejecutivos en Guatemala y después hace poco en Dallas, en una conferencia donde compartimos escenario, ella dijo una historia acerca de mí que de verdad me hizo derramar lágrimas, impresionante. Amo ser un ejemplo para mujeres como ella, pero luego verla brillar con luz propia, vas a escucharla hablar de propósito en el liderazgo. Ella ha estado con John Maxwell dirigiendo su fundación en Guatemala, increíble, y ahora desde su propia fundación y emprendimiento en Dallas sigue ayudándole a los líderes a crecer, a encontrar ese para qué, esa intencionalidad. Imperdible esta entrevista, mira su biografía fabulosa aquí escrita y vamos con toda para que hagamos clic con Caro Donis. Pues feliz de estar aquí contigo, Caro Donis, nuestra querida Carolina Donis, original de Guatemala, pero se encuentra en Dallas y ha tenido una carrera, como les comenté, súper fabulosa. Y hicimos clic con Caro en una conferencia para emprendedores extraordinarios allí en Dallas y quedé fascinada con esta mujer. En serio, primero porque contó una historia que me hizo derramar lágrimas de felicidad, pero además porque qué power, qué energía y qué buen contenido. Después la he estado siguiendo, síguela tú en sus redes porque es increíble, es súper buena en los temas y me impresiona cómo tenemos una increíble conexión en todos los puntos. Además, ambos estamos en Texas porque everything is bigger in Texas, entonces aquí que todo es grande. Bienvenida, Caro. Súper bienvenida. Hola, Sonia, de verdad qué honor y como decíamos, ese día que nos conocimos, yo voy a entrar con historia, Sonia, porque yo tengo que contar esa historia. Sí, por favor. Sonia no sabía quién era yo. Tal vez unos 10 años, tal vez ya en Guatemala. Sonia estuvo dando una conferencia. Me acuerdo, Sonia, que era el libro de Power People porque salí a comprarlo. Y me acuerdo haber visto cómo tú estabas dando tu libro, tú estabas dando la conferencia. Y en ese tiempo yo estaba trabajando pues con mi fundación y estaba haciendo cosas, pero fue muy lindo ver a alguien que estaba haciendo lo que yo estaba queriendo hacer, que era como que inspirar a otras personas, pero de verdad, más que motivar, educar a las personas en cómo tener una mejor vida. Y de esas personas, porque en Guatemala pues tenemos la gracia que llega mucha gente así, pero una mujer, tú eras la primera mujer que yo estaba viendo, había ya alguna que otra americana, pero una latina que estuviera haciendo esto y nos contabas tus aventuras en Avianca, tus consultorías y todo eso. Y dije, no, pues eso sí se puede hacer. Y me recordó realmente que el liderazgo es algo tan visible, porque uno aprende de ver. Así que ese día empecé yo mi conferencia, mi parte de la conferencia, honrando a Sonia por todo ese trabajo, porque realmente lo has hecho y tienes una gran experiencia. Y yo soy una de las beneficiadas, así que un honor. No, qué maravilla, Caro. Imagínense escuchar esta mujer, arrancó, me sorprendió y bueno, fabuloso. ¿Cómo podemos conectar y saber que tenemos propósito, intención, saber que ha valido la pena este caminar? Si uno ve a una mujer como Caro Donis diciendo eso, uno dice, valió la pena. O sea, hay un propósito en todo lo que hago, hay una intención. Por eso hoy, por supuesto, el tema con Caro es el propósito, porque tú eres parte de mi propósito. Esto me encanta, yo soy parte de tu propósito. ¿Y cómo nos conecta esto? ¿Cómo Dios nos conecta? ¿Cómo la vida? ¿Cómo todo nos une para llegar a este punto impresionante después de 10 años? Y bueno, y ahora unidas en este propósito, por supuesto que quiero que le cuentes a la gente porque sé que tienes una super noticia, lanzamiento de tu libro, Usa tu voz. Sí. Y nos vas a contar, es acerca de cómo ser un líder con propósito que avanza imparable, ¿no es cierto? Cuéntanos la importancia del propósito, porque creo que eso lo necesitamos todos. Sí, y tal vez me voy a ir un poquito más para atrás y les voy a contar de por qué salió ese como tema.
porque ha habido muchos temas, yo he escrito muchas cosas, pero este es mi primer libro y yo quería que fuera sobre el propósito porque tuve el privilegio de viajar por toda Latinoamérica y por Estados Unidos también, haciendo equipos de líderes. Y viajando por Latinoamérica me di cuenta que muchas veces lo que nos falta es creernos nosotros que nosotros somos líderes, porque no entendemos que tenemos un propósito. Y entonces yo me quedé pensando, si yo pudiera hacer algo por ayudar a la gente, por ese amar de verdad a la gente y querer que tengan la mejor vida, porque ese es mi propósito, ¿qué es lo primero que haría? Y dije, bueno, hacer un libro sobre cómo encontrarlo, porque no es solo, ay, sí, encuentra tu propósito. La gente piensa que el propósito es algo que un día los planetas se alinean y te va a caer tu propósito. Y hay personas que les pasa así, pero hay personas como a mí que nos tocó poco a poco ir avanzando, ir entendiendo que nuestra voz valía algo, que teníamos un valor como personas, pero que también tenemos algo que dar a los demás. Y ese propósito al final es lo que nosotros tenemos para darle a los demás. Y siempre me recuerdo como, ¿sabes qué? Me acuerdo como un árbol. Un árbol tiene frutos, no para él mismo, sino para los demás. Y eso yo quería que las personas entiendan y ayudar el camino de las personas que quieren encontrar su propio propósito personal para ser un mejor líder para toda su comunidad. Sensacional. ¿Y cómo, Caro? Me encanta porque tú puedes decirlo desde el punto de vista de abogada, de psicóloga, de coach, con toda tu biografía fabulosa, de mujer estudiosa, pero también con la experiencia 12 años con la fundación de John Maxwell, dirigiendo, coordinando todo allí, increíble desde Guatemala y ahora desde Dallas. Pero ahora tú misma, con tu propio emprendimiento, ¿cómo conectas todo eso para decirle a la gente ahora cómo encontrar ese propósito? ¿Cómo les ayudas tú? Esa es parte, yo creo que la calidad de preguntas que nos hacemos definen nuestra calidad de vida. Y bueno, tú y yo somos coach y nos encanta ayudar a la gente a hacerles esas preguntas que los hace pensar. Entonces, era parte de lo que planteó el libro, así como que, qué cosas te gustaba hacer, pero también qué habilidades has adquirido en el camino. Y hay cosas que uno no sabe que le van a servir. O sea, yo me acuerdo que yo desde chiquita mi mamá me ponía cuánto curso a ella se le ocurría y hasta caligrafía. Yo no sabía que algún día eso me iba a servir para ayudar a gente en Washington a hacer entradas para un desayuno de oración. O sea, hay cosas que uno no sabe. Y todo lo que aprendemos y valorar lo que tenemos. Y a veces la gente piensa, no, es que si tengo todos estos títulos, sí es cierto, los títulos ayudan, pero al final lo que más ayuda es nuestras experiencias. Y creo que muchas personas están esperando que alguien venga casi que con la varita mágica y te diga, sí, te doy permiso para ir a hacer tu propósito de vida. Y la verdad que eso hay que hacerlo ya. Y el permiso te lo da tu propio propósito. Cuando yo sé que mi propósito es ayudar a los demás. Y yo siempre me acuerdo en un seminario que fui que nos ponían a hacer nuestra misión y visión como que si nosotros fuéramos empresas, porque en aquel tiempo todas las empresas hacían su misión y su visión y lo ponían en la pared, ¿verdad? Pero hacerlo personalmente. Y cuando yo escribí, yo llegué a esa conclusión que lo que yo quería hacer con mi vida era estudiar, era prepararme para poder ayudar a otras personas a que tuvieran la mejor versión de su propia vida, porque así iban a afectar sus generaciones. Y tú lo sabes, Sonia, o sea, cuando uno ayuda a una persona, y esa persona quiere ser ayudada y empieza a trabajar en sí misma, no solo se cambia esa persona, se cambia una familia, se cambia generaciones que ya piensan diferente. Y esa es la mayor bendición. Increíble bendición, Caro. Y sobre todo, pero mira, para la persona ser la mejor versión de sí misma, tienen problemas. Yo veo en la cantidad de líderes que les doy mentoring personalizado y también en las empresas, el problema de encontrar esa razón de ser de su liderazgo, o sea, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es mi próximo paso, hacia dónde voy, ¿no? Entonces, ¿cómo logras tú eso? ¿Cómo los llevas? ¿Qué preguntas poderosas le haces? Te escucho hablar, por ejemplo, de un tema buenísimo que son las creencias, ¿no es cierto? Las creencias que te bloquean. Creo que a punta de falsas creencias, la gente bloquea el propósito, ¿cierto? ¿Qué te parece? Sí, y creo que muchas veces las personas cuando tenemos un propósito, pero a veces como que uno no sabe por dónde. Y
nos encantaría ver a dónde nos va a llegar el camino, pero lo más importante, Sonia, es empezar a moverse. Y yo creo que tú lo has visto también en tu vida. Yo a veces, o sea, cuando yo empecé a estudiar y cuando se fundó Guatemala Próspera, que fue la fundación que empecé a fundar en Guatemala, cofundar, no existía, o sea, ni siquiera, o sea, si alguien me hubiera dicho que iba a parar trabajando con John Maxwell, si alguien me hubiera dicho que iba a parar viniendo a Estados Unidos y haciendo consultorías acá y dando conferencias acá, o sea, no hubiera podido, pero fue el paso a paso, y a veces como la vida funciona es que te enseña el siguiente paso a seguir y tú tomas ese paso en fe, porque al final tenemos que tener fe, pues en mi cosmovisión, en Dios, pero también en nosotros mismos y saber que vamos, seguro, claro, cometeremos errores, pero ese error a cometer miedos no puede pararnos de seguir esa búsqueda, de ser lo que nosotros sentimos que fuimos diseñados para hacer. Claro, buenísimo. Y si, por ejemplo, si yo soy una líder en una empresa o quiero empezar un emprendimiento y te busco, Caro, ayúdame, yo necesito ayuda, no sé cómo arrancar, no sé por dónde es el camino, quiero hacer algo, quiero ayudar a la gente, ayúdame. Entonces, y juguemos a que tú me harías preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué me preguntarías que me ayudara a ubicar el propósito? ¿Cuáles serían algunas preguntas poderosas que tú me harías como consultora? Sí, yo creo que hay una parte que es del propósito, ¿verdad? Y el propósito es lo que yo tengo para dar a los demás. Y la otra parte es tener una realización personal y es cuando ese propósito ya se pone en acción. Y cuando las personas vienen conmigo y lo primero es que no sé cuál es mi propósito. Muchas personas ya van como encarriladitas un poco a lo que tienen que hacer, pero es el para qué los y una de las preguntas más importantes que hay que analizar es ¿para qué quieres hacer lo que quieres hacer? Porque a veces sentimos que estamos haciendo una cosa y tal vez soy muy bueno en mi trabajo, pero mi propósito también tiene otra tangente. Y puedo seguir mi trabajo y empezar a hacer esas cosas y empezar a explorar otras cosas, pero tiene que ver con lo que tú sientes que tú fuiste diseñado para hacer, tus habilidades. Todos tenemos habilidades naturales, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, ay, no, es que fulano nació líder. Sí, hay líderes que desde pequeño pueden mostrar ciertas habilidades, pero a no ser que lo cosechen, no logran, no lo cultiven, no logran ser lo que deberían ser. Claro. Y hay personas que tal vez eran muy calladitas, pero han ido trabajando en sí mismos de forma que llegan a ser unos grandes líderes. Entonces, creo que tiene mucho que ver en tu por qué, tu para qué y qué es lo que tienes en la mano para comenzar, para empezar a hacer esa vida que tú quieres con propósito. Buenísimo, el por qué, el para qué y qué tienes en la mano. O sea, aunque sea algo sencillo, ¿no es cierto? Eso me gusta mucho. Eso que tienes en tu mano, ese talento, ese don, eso me encanta porque la gente no aprecia lo que tiene en la mano y quiere como imitar a otros, por ejemplo, ¿cierto? ¿Crees? Yo pienso que la gente a veces pierde el propósito, los líderes, tratando de imitar a otra persona que no son. ¿No te parece como que hay la falta de autenticidad allí? ¿Cómo ves tú eso? Y a veces también las redes sociales no ayudan con eso, ¿verdad? Porque la gente tiene como fórmulas mágicas para hacer. Y hay ciertas fórmulas y ciertos sistemas que funcionan. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero que todo, ser líderes auténticos. Y una persona auténtica y transparente no quiere decir que te va a contar toda mi vida, pero sí que la gente que yo estoy tratando de liderar o de inspirar, o que gente que sabe en qué está parado conmigo. O sea, que no muestre una cosa aquí y que yo en mi casa soy otra cosa o con mis amigos soy otra cosa. Uy, sí. Ser una persona congruente, ser una persona transparente. Para mí es esa integridad. Precisamente hoy estoy grabando cápsulas y una de ellas es sobre cómo ser un líder inspirador. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que puede hacer una persona para ser un líder inspirador? Y yo, bueno, vivir esos valores y vivir las decisiones que hemos tomado y hablar de lo bueno y hablar de lo malo. Yo siempre les cuento también mis peores problemas de liderazgo y mis mejores momentos de liderazgo, porque cuando yo voy de regreso a Guatemala, ya hay más de 2 millones de personas que se han beneficiado, 2,5 millones de los procesos de Guatemala Próspera, 5 millones dentro de la fundación. Y aunque ya estoy empezando otra cosa, la gente dice, ¿pero qué hiciste? Y les digo, primero que todo es vivir y ser congruente. O sea, mi sí es sí, mi no es no. Empezó con un grupo de amigos que queríamos hacer una diferencia, que queríamos ver un liderazgo diferente en nuestro país. Y así fue.
Y la gente se olvida que todas estas cosas grandes empiezan con comienzos pequeños. O sea, éramos unos amigos después de una cena, platicando de qué podíamos hacer, entendiendo que el liderazgo era lo que se necesitaba. Y dijimos, bueno, traigamos gente que nos modele eso, traigamos gente que podemos escuchar y que nos diga cómo se hace. Y así fue como nosotros fuimos aprendiendo. Y eso creo yo que es esa gran parte que la gente no mira, o sea, todo el esfuerzo. O sea, Guatemala Próspera ya va casi para 20 años. Entonces, empezamos con en la mano, que era, bueno, yo me acabé de graduar de abogado, yo hice los papeles. Mi amigo Manuel tenía unas conexiones de Estados Unidos de gente empresarios muy exitosos que querían y nos dieron su tiempo para venir a sembrar en nuestro país. Así con pequeñas cosas empiezan todo lo grande, pero eso no va a pasar. Increíble. Increíble, qué bueno, esta mujer nos sorprende cada vez más, me encanta tu talante y creo que esa persistencia, todo lo que eres en tu carácter, todo lo que tienes por pura gracia, me encanta, pero además la manera como te has enfocado 100% en las personas y lo que acabas de decir me parece importantísimo, la congruencia. Esa integridad, ¿no? Entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, una sola cosa. Ahí es como la gente me cree, por lo que me parece clave que dices, la gente en redes sociales, los influencers, la gente que está liderando desde todos los espacios, vive una vida y enseña otra. Entonces, esa falta de congruencia no es válida. O sea, yo también creo como tú que ser, por ejemplo, un influencer que agrega valor tiene que mostrar esa coherencia, ¿no es cierto? Esa integridad para ser ese líder que inspira, así como lo vas a hablar en tus redes, no me lo voy a perder, me encanta. Y por supuesto, cuéntanos de tu libro, ¿qué va a pasar con ese libro? No nos lo podemos perder. Entonces ya está ahí como que en el horno, ya está solo esperando ya la diseñadora que lo está terminando de pulir, pero era eso, realmente era un libro que tenía yo en mi corazón. Te digo que hay muchas mentiras que yo no me creí para ser la líder que yo tenía que ser. Y tuve que luchar muchas veces contra gente que me decía, no, tienes lo suficiente, no eres demasiado buena. Y yo dije, bueno, pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer de la mejor manera. Y encontré otras personas, otras historias en el camino que me han inspirado a cómo encontrar y cazar ese propósito y entender que mi voz valía y que la voz de cada una de las personas vale. Entonces, por eso fue el título. Pero en el libro, la mitad del libro es como historias de personas, como probando esos puntos de cosas de creencias limitantes que a veces, si yo me las creo, no voy a llegar a ser lo que yo podría llegar a ser. Total. Experiencias, porque a veces hay gente que ya no te quiere cerca cuando tú empiezas a crecer, porque ellos no quieren crecer y trabajar en sí mismos. Entonces hay ese tipo de historias. Cuento la historia de una amiga muy querida que se llama Fabiane Oliveira, que ella salió de las favelas de Brasil, que es donde está pues como que las familias de más escasos recursos, y ahora está viviendo en California y tiene compañías en Nasdaq y en Wall Street. O sea, todas estas historias de gente que a mí me ha inspirado, de gente que en contra de muchas cosas lograron encontrar su propósito y mantenerse firmes en eso. Pero no solo contarte y decirte, ay, sí, tú busca tu propósito, sino empezar a hacerte preguntas ya en la segunda parte del libro. Y yo hablo del acronismo como de love, como de amor, love. Ajá. Como que es live on purpose, o sea, vive tu propósito, ¿verdad? O que es overcome obstacles, porque hay que sobrepasar los obstáculos. Ve que es de value yourself and others, o valórate a ti mismo y a otros, porque si hay pero valorándome a mí mismo. Y la E, que es excel at everything you do, o sé excelente en todo lo que hagas. Porque yo soy perfeccionista en recuperación, Sonia. Aquí me vas a ir conociendo. Yo quería lo único que logré es ansiedad y agruras, digo yo. Y realmente lo que aprendí, que lo que yo tenía que hacer era lo mejor que yo tenía. Estar segura que hacía el mejor trabajo, pero perfecto realmente no va a estar, y eso está bien. Y eso me permitió empezar a tratar de hacer cosas diferentes, como el libro, como otras sorpresas que vienen ya el próximo año de procesos y proyectos que traemos, pero realmente conectar con la gente. Mi mamá decía, tu superpoder es que amas a todo el mundo. Le digo, yo amo a la gente,
Y fue en eso que encontré el valor para amarme más a mí misma. Y ahí ¡Qué maravilla! Porque hay gente que dice, no, es que yo quiero mi propósito y después lo va a sacar a la gente. No, es cuando estás y empiezas a caminar en tu propósito, es que encuentras eso en ti mismo que los demás necesitan. Claro. Y ese brillo que tú tienes, que solo a ti se te van a abrir ciertas puertas, solo a ti te va a ir cierta gente. Entonces ve y hazlo, porque de verdad tenemos una voz que importa. Me fascina, me encanta, y ese centro en el amor nos une, ese centro en el love, creo que es el centro de todo, y por ese amor estamos aquí, por ese amor hacia la gente, y porque te amé ahí en ese escenario, dije, ¿qué es esta maravilla de mujer? Por eso no me quería perder esta invitación. Gracias por aceptar, gracias por todo ese power que tienes, eres Power People, no lo olvides nunca. Y seguimos conectadas con abrazo virtual y hagamos clic, Caro, hagamos clic. Hacemos clic y vamos a seguir juntas en conferencias, en escenarios donde te vamos a invitar, donde vamos a llegar para seguir en el propósito que nos une, ayudar a las personas a encontrar su propósito, a encontrarse a ellas mismas y a encontrar ese amor que tanta falta nos hace. Un abrazo grande, miles de bendiciones y nos despedimos. Bye, Caro, bye.